Siempre pensé que la mayor alegría de la vejez sería ver a mi hijo realizado, viajando por el mundo y trayéndome recuerdos con orgullo y gratitud. Creí que ese sería el tiempo de cosechar los frutos de toda una vida de dedicación. Pero, en lugar de eso, fui llevada a un asilo, por el mismo hijo que crié con tanto amor. Y si crees que mi historia termina en abandono y tristeza, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después fue un giro que nadie jamás podría imaginar. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más relatos como este, que tocarán tu corazón. Mi nombre es Emilia Robles de la Vega, tengo 71 años, y durante décadas fui esposa, madre y la mujer que siempre puso a la familia en primer lugar. Nunca me preparé para la ingratitud, pero descubrí, demasiado tarde, que puede venir de quienes menos esperamos. Nunca imaginé que la tarde más gris de mi vida empezaría con el sonido de una maleta de cuero golpeando el suelo de mi sala. Adrián entró sin mirar alrededor, como si aquella casa que había sido su refugio en la infancia ya no le perteneciera. Traía un perfume fuerte, caro, de esos que dejan un rastro de lujo en el aire, pero a mí me olió a distancia. Lo reconocí en su mirada. Venía decidido a algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Me habló con un tono cortante, sin espacio para dudas. «Mamá, ya no puedes vivir sola. Te conseguí un lugar en un asilo», dijo como si me estuviera anunciando un trámite bancario, algo impersonal. Sentí que las paredes, que tantas veces habían escuchado nuestras risas, se encogían. Vi el reflejo de mi rostro en el cristal de la ventana y parecía otra mujer, una desconocida a la que le estaban arrebatando la dignidad sin previo aviso. Quise preguntarle por qué, quise recordarle todo lo que hice por él, la universidad pagada con mis ahorros, las cuentas de la casa cubiertas cuando no tenía empleo, las noches que pasé cuidando a su hija para que él y Paola pudieran salir a cenar en restaurantes elegantes. Pero mis palabras se quedaron atoradas en la garganta. Él ya no era el niño que abrazaba mis piernas pidiéndome protección, era un hombre que usaba mi silencio como permiso. En la mesa seguía la foto familiar, enmarcada en cristal. En ella sonreíamos todos en el jardín, como si la felicidad hubiera sido eterna. Adrián pasó frente a ella sin detenerse, sin la más mínima nostalgia. Era como si ya hubiera decidido borrar cada recuerdo. Yo me aferré al marco, sintiendo que esa imagen era lo único que me quedaba intacto. El suelo de mármol bajo mis pies se sintió frío, como si me empujara a la realidad que se venía encima. No hubo espacio para negociar. Traía todo organizado. Incluso había firmado papeles con una agencia de viajes que lo llevaría a Europa junto a Paola y sus suegros. Mientras él hablaba de vuelos, hoteles boutique y cenas en cruceros, yo solo escuchaba el eco de mi respiración, cada vez más pesada. La diferencia entre sus planes de lujo y mi destino de encierro me golpeó con una violencia silenciosa. Me pidió que recogiera algunas cosas. Metí mi ropa en una bolsa sencilla, mientras él acomodaba sus camisas de diseñador en la maleta de cuero. Esa comparación fue un puñal. Recordé las veces que lo vi llorar de niño porque no tenía zapatos nuevos y cómo yo hacía milagros con la tarjeta de crédito para que no le faltara nada. Ahora parecía haber olvidado cada sacrificio, cada transferencia que hice para mantenerlo a flote. Cuando salimos, no hubo abrazos. Solo el portazo de la casa cerrándose detrás de mí. El eco me siguió hasta la calle, como si las paredes mismas lloraran mi ausencia. Adrián no me miró a los ojos, encendió su auto de lujo y el rugido del motor tapó cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Lo vi alejarse con la seguridad de alguien que cree tenerlo todo bajo control. Me quedé quieta, con el corazón temblando y la mirada perdida en el cielo que caía sobre mí como una losa. Pensé en mi difunto esposo, en la promesa de cuidar siempre de nuestra familia, y sentí que había fallado. No sabía que ese adiós sería el inicio de una historia muy distinta, una donde mi voz, que hoy parecía apagada, tendría que aprender a levantarse de nuevo. El trayecto hacia el asilo fue un silencio largo, apenas roto por el sonido de las llantas contra el pavimento. No miré por la ventana, porque cada calle conocida me recordaba la vida que estaba dejando atrás. Adrián hablaba por teléfono con Paola, discutiendo reservas de un hotel boutique en París, como si yo no estuviera a su lado. Yo solo pensaba en mi casa, en el olor de mi jardín al amanecer, en los muebles que guardaban la historia de mi familia. Sentí que me estaban arrancando de mí misma. Cuando llegamos, una fachada gris me recibió.
El portón chirriante se abrió lentamente y reveló un edificio sin alma, con paredes despintadas y cortinas gastadas. Entramos a un recibidor donde el aire olía a desinfectante, un aroma frío que me revolvió el estómago. No había cuadros ni decoración, solo un mostrador con papeles amontonados. Esa primera impresión me golpeó más fuerte que las palabras de mi hijo. No era un hogar, era un depósito de vidas olvidadas. Una mujer con uniforme me extendió una carpeta para firmar. Hablaba rápido, como si quisiera terminar con el trámite. Mencionó mensualidades, cuentas bancarias, seguros médicos. Yo apenas entendía. Adrián sacó su tarjeta de crédito y la entregó sin titubear, como si todo estuviera planeado desde hace tiempo. Pensé en la ironía, tanto dinero gastado en restaurantes elegantes y viajes, y ahora lo ponía en este lugar para deshacerse de mí. Me mordí los labios para no llorar. Me condujeron a una habitación pequeña, con una cama de metal, una mesa de plástico y una ventana angosta que apenas dejaba pasar la luz. El colchón hundido tenía manchas que me dieron escalofrío. Cerré los ojos un instante, recordando la suavidad de mis sábanas de algodón en mi casa. Todo lo que aquí había era lo contrario a la dignidad que uno merece al envejecer. Adrián miró alrededor sin emoción, como si revisara un cuarto de hotel barato, y después se dio media vuelta para irse. El sonido de la puerta cerrándose me retumbó en el pecho. Me quedé sola, con mis cosas reducidas a una bolsa. Desde el pasillo llegaban murmullos, toses, un televisor viejo con el volumen demasiado alto. Caminé despacio hacia una sala común. Había personas sentadas en silencio, algunas perdidas en sus pensamientos, otras mirando al vacío. Nadie hablaba. Ese ambiente me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido y mi vida también. Me senté en una silla dura, intentando no derrumbarme. Pensé en el viaje de Adrián, en los brindis con champán que seguramente disfrutaría esa misma noche en un crucero. Yo, en cambio, tenía frente a mí una taza de té aguado que me supo a despedida. Miré mis manos temblorosas, las mismas que lo habían cuidado cuando era pequeño, y me pregunté, ¿cómo se puede pasar de ser el centro de una familia a ser dejada en un rincón? Un empleado del asilo se acercó con un sobre y lo puso en mis manos. Lo abrí sin entender y descubrí la primera factura del lugar. Estaba dirigida directamente a Adrián. Por un segundo, algo en mi interior se encendió. Sonreí, aunque nadie entendió por qué. Tal vez porque la vida, con sus cuentas y sus balances, siempre termina ajustando lo que está en desorden. Y yo sabía que esa historia apenas comenzaba a girar. Me levanté de la silla, sosteniendo el sobre contra el pecho. Miré a mi alrededor, aceptando que aquel lugar sería mi presente inmediato. Pero también comprendí que no sería mi final. Había aprendido en carne propia que la dignidad no se pierde mientras una conserve la capacidad de decidir. Y aunque me sintiera encerrada entre esas paredes, dentro de mí empezó a crecer una semilla de resistencia silenciosa. Los días en el asilo transcurrían lentos, como si las horas se arrastraran sobre el piso frío. A muchos les parecía insoportable la rutina, el mismo menú, los mismos rostros cansados, las mismas conversaciones interrumpidas por silencios. Yo observaba a mi alrededor y me dolía ver tanta resignación. Algunos se quejaban de la sopa sin sabor, otros maldecían la austeridad de los muebles de plástico. Pero en medio de esas quejas, algo extraño me pasaba. Mis labios se curvaban en una sonrisa contenida. Una tarde, mientras me servían un plato de arroz apelmazado, pensé en el contraste. Imaginé a Adrián y a Paola cenando en un restaurante elegante de Roma, presumiendo copas de vino y platos de lujo. Esa misma tarjeta de crédito que ellos usaban para impresionar a los suegros era la misma que ahora pagaba mis comidas simples en aquel comedor apagado. Y ese detalle, por duro que pareciera, me regalaba una sensación de justicia secreta, como si la vida estuviera escribiendo una cuenta pendiente. Me sorprendía a mí misma encontrando consuelo en esas ironías. Mientras alguien se quejaba de que la carne estaba dura, yo pensaba, cada bocado lo paga mi hijo sin saberlo. Sentía que cada cucharada, por pobre que fuera, tenía el sabor de una pequeña victoria. No era el sabor de la comida lo que me alimentaba, sino el de saber que no estaba completamente olvidada, que, de alguna manera, seguía presente en su vida, aunque fuera a través del dinero que tanto cuidaba para aparentar. Una enfermera joven, de esas que aún conservan la esperanza en los ojos, me observaba de lejos.
Me vio sonreír mientras sorbía el caldo ralo y se acercó con curiosidad. «¿Por qué se ríe, doña Emilia?» «Aquí nadie se ríe», me dijo con un gesto sincero. La miré a los ojos y no supe qué responderle de inmediato. Sentí que si revelaba mi secreto se rompería la burbuja que me mantenía en pie. Solo le sonreí más y le acaricié la mano con ternura. Pero ella insistió. «De verdad, cuénteme, ¿cómo logra sonreír en este lugar?» Y entonces me salió una frase que no planeé, casi un susurro, porque la vida sabe devolver. Sus ojos se abrieron como si hubiera escuchado una revelación. No le expliqué más. No podía. No quería que nadie más se enterara de esa pequeña chispa de esperanza que yo guardaba como un tesoro. Era mi secreto, mi manera de resistir sin derrumbarme. Cada noche, cuando me acostaba en esa cama estrecha, repetía esas palabras en mi mente. La vida sabe devolver. Y me aferraba a esa idea como quien se aferra a un rosario en medio de la tormenta. Recordaba cada transferencia que había hecho por Adrián, cada cuenta que cubrí cuando él estaba en apuros, cada sacrificio que borró de un plumazo. Y ahora era él quien, sin saberlo, me sostenía aquí. Esa ironía se volvió mi consuelo. A veces me levantaba en la madrugada y me acercaba a la ventana del pasillo. Veía las luces lejanas de la ciudad y me imaginaba a Adrián caminando entre tiendas de lujo, buscando aparentar una riqueza que no le pertenecía del todo. Me preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa fachada. Yo, mientras tanto, me refugiaba en el silencio, con la certeza de que los balances de la vida nunca quedan incompletos. Lo curioso era que mi sonrisa, lejos de molestar, empezó a despertar preguntas entre los demás. Algunos ancianos se acercaban a preguntarme qué me hacía tan distinta, por qué no me quejaba. No tenía una respuesta que pudiera compartir. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la dignidad estaba de mi lado, aunque el mundo dijera lo contrario. Y con esa certeza, me dormía cada noche con un dejo de paz inesperada. Una mañana, mientras tomábamos el desayuno en el comedor del asilo, mi celular vibró con un sonido que retumbó en el silencio de la sala. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fueron fotos enviadas por una vecina. Imágenes de Adrián y Paola posando sonrientes en un crucero por el Mediterráneo. Sus rostros brillaban bajo el sol, con copas de champán en la mano y vestidos que olían a lujo incluso a través de la pantalla. Sentí un hueco en el estómago, una mezcla de rabia y resignación. En otra fotografía aparecían frente a un hotel boutique en Barcelona, con los suegros a su lado. Paola mostraba una bolsa de diseñador y unas joyas nuevas, como si quisiera dejar claro que la abundancia le pertenecía. Yo amplié la imagen con los dedos, mirando cada detalle. El mantel de lino del restaurante, la botella de vino carísimo, las sonrisas ensayadas. Era como ver una obra de teatro en la que yo ya no tenía papel. Mientras tanto, yo seguía en un comedor iluminado por focos amarillentos, con un café tibio y pan duro frente a mí. No podía evitar la comparación, aunque me repetía que esas fotos eran solo apariencia. Sabía mejor que nadie cómo se movía el dinero, cómo cada cuenta tenía su límite. Y yo conocía muy bien de dónde salía todo, de los bienes que aún estaban bajo mi nombre, de la herencia que había administrado con cuidado y que él daba por sentada. Las enfermeras se acercaron a preguntarme por qué había palidecido. Les dije que me sentía un poco cansada, pero en realidad estaba conteniendo una tormenta interna. No era envidia lo que me atravesaba, era decepción. No por los viajes, no por el lujo, sino porque mientras ellos fingían grandeza frente a los suegros, a mí me habían dejado en un rincón olvidado. Esa paradoja me calaba hasta los huesos. Seguí viendo las fotos y recordé mis propios viajes, aquellos en los que caminaba de la mano de mi esposo por las calles de Sevilla o Florencia, cuando el dinero se invertía en recuerdos compartidos, no en apariencias huecas. Me dolió pensar que Adrián nunca había entendido esa diferencia. Para él, viajar se había convertido en un escaparate, una forma de demostrar lo que no era. Y yo, desde el asilo, podía ver la fragilidad de esa fachada. Más tarde, la directora del asilo se acercó a mí con gesto serio. Traía en la mano un documento. Su hijo está atrasado con otro pago, me dijo en voz baja, como si quisiera protegerme. La noticia cayó sobre mí como una revelación. Adrián no sabía que cada copa de champán, cada vestido de seda, lo estaba acercando a una caída inevitable. Sentí una punzada de tristeza, pero también un destello de esperanza.
Tal vez la vida estaba empezando a cobrar su factura. Esa noche me recosté en mi cama dura, con el celular aún en la mano. Volví a mirar las fotos, pero ya no con rabia. Esta vez las vi como señales. Era como observar una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse. Yo solo tenía que esperar. Y en ese esperar, descubrí que sonreír era mi forma de resistir, de no dejar que la amargura me convirtiera en alguien que no era. Y mientras el sueño me vencía, me quedé pensando en la paradoja de la riqueza. ¿De qué sirve tanto lujo si detrás no hay paz? ¿Qué significa brindar con champán cuando la conciencia está en deuda? ¿Y tú? ¿Crees que el verdadero lujo está en los viajes, en las joyas y en los hoteles, o en la tranquilidad de una conciencia limpia que no necesita aparentar nada? Aquella tarde, mientras todos en el asilo dormitaban frente a la televisión, yo cerré los ojos y me dejé llevar por la memoria. Regresé a mi sala, a esa casa que aún podía sentir como un segundo corazón latiendo lejos de mí. Veía las mesas de caoba brillando bajo la luz de las ventanas grandes, recordaba cómo mi esposo se empeñaba en pulirlas los domingos, diciendo que un hogar se mide en los detalles. Esa madera oscura era más que un mueble, era símbolo de una herencia hecha de esfuerzo y cariño. En ese salón se habían vivido las conversaciones más importantes de mi vida. Ahí, en torno a esa mesa, se decidió enviar a Adrián a la universidad aunque las cuentas del banco estuvieran en rojo. Ahí lloré cuando la enfermedad se llevó a mi esposo, y ahí celebré los primeros pasos de mi nieta. Cada veta de la caoba guardaba risas y lágrimas, un álbum invisible que ni el tiempo ni la ingratitud podían borrar. Pensar en eso me llenaba de una fuerza distinta, como si el recuerdo me recordara quién era en realidad. Adrián siempre presumía esa sala como si le perteneciera, como si esos muebles y esa decoración fueran fruto de su éxito. Yo lo escuchaba callada cuando presentaba la casa a sus amigos, pero en mi interior sabía la verdad. Todo estaba a mi nombre. La escritura, las cuentas de mantenimiento, los impuestos, hasta la hipoteca que terminé de pagar con desvelos infinitos. Él se paseaba orgulloso entre paredes que no eran suyas, repitiendo un discurso que nunca le correspondió. Esa tarde en el asilo, decidí que no iba a quedarme inmóvil esperando. Había perdido demasiadas cosas ya, pero no la capacidad de tomar decisiones. Llamé a mi abogado desde el teléfono público, con un temblor en las manos que no era miedo, sino determinación. Le pedí revisar las propiedades, los documentos de la herencia, todo lo que aún estuviera bajo mi nombre. Él me aseguró que seguía intacto, que ningún papel se había movido sin mi autorización. Esa noticia fue como un respiro hondo después de días de ahogo. Colgué el auricular y me quedé un momento en silencio, sintiendo que mi corazón se acomodaba de nuevo en su lugar. Había una certeza que nadie podía arrebatarme: la dignidad se defiende con acciones, no con súplicas. Miré a mi alrededor, a las paredes blancas del asilo, y comprendí que aunque mi cuerpo estuviera ahí, mi destino no tenía que limitarse a esas paredes. Podía mover las piezas, podía usar las mismas herramientas con las que mi hijo intentaba brillar. Recordé el escritorio de caoba de mi esposo, aquel donde guardaba sus cartas y sus cuentas ordenadas en carpetas. Él siempre decía que el orden era poder. Esa frase resonó en mi cabeza mientras planeaba el siguiente paso. Si Adrián había creído que me había arrinconado, se equivocaba. Yo todavía tenía voz en mis papeles, en mis bienes, en mis recuerdos. Esa caoba invisible me sostenía, aunque ya no pudiera acariciar su superficie brillante. La tarde fue cayendo y, entre las sombras largas del pasillo, empecé a escribir en mi libreta de notas. Anoté números, direcciones, recordatorios. Era como trazar un mapa secreto que me llevaría de regreso a mi lugar. Cada línea escrita era una forma de reafirmar que no estaba acabada. Podría estar en un asilo, pero no era una prisionera. Tenía la llave de mis propias decisiones y pensaba usarla. Al cerrar mi libreta, sonreí por primera vez ese día. Sentí que mi esposo, desde algún rincón invisible, me miraba aprobando en silencio. Y comprendí que la memoria de mis muebles, de mis paredes y de mi caoba no era solo nostalgia, era la raíz de mi fuerza. Esa noche, dormí con la certeza de que los recuerdos podían convertirse en armas poderosas cuando se sabe cómo usarlos. Una tarde cualquiera, mientras bordaba un pañuelo en la sala común del asilo, una enfermera me pasó su celular para mostrarme un vídeo que circulaba en redes. Era Paola, mi nuera, hablando con entusiasmo en un restaurante elegante de Roma.
El mantel blanco, las copas altas y los platos decorados con flores comestibles parecían sacados de una revista. Ella sonreía a la cámara diciendo: «En nuestra casa de mármol nos esperan los recuerdos de familia». Al escucharla, sentí un nudo en la garganta. Lo que más me dolió no fue su tono altivo, sino esa palabra, nuestra. Esa casa que presumía como suya había sido el lugar donde yo crié a Adrián, donde mi esposo y yo habíamos invertido cada peso que entraba con sudor. Ahora era exhibida como un trofeo, como parte de un relato de éxito que nunca les perteneció. Esa apropiación me pesaba más que el abandono mismo. Me sentí borrada de la historia de mi propia vida. Mientras veía el vídeo, mis dedos se apretaron alrededor del pañuelo. Paola lucía un vestido ajustado de seda y un bolso de cuero brillante sobre la mesa, mientras Adrián aparecía detrás con traje y corbata, la sonrisa ensayada de quien finge controlarlo todo. Yo los conocía demasiado bien, sabía que cada sonrisa escondía el miedo de que alguien descubriera la verdad. El dinero que presumían no era fruto de esfuerzo, sino de una cuenta que seguía llevando mi nombre. Me repetí en silencio que no podía seguir siendo una espectadora de su teatro. Ellos jugaban a la apariencia mientras yo cargaba con el dolor de la verdad. Pero entonces recordé las palabras de mi abogado en nuestra última llamada: «Doña Emilia, nada puede moverse sin su firma». Esa frase me dio un respiro de orgullo. Era como un recordatorio de que todavía tenía voz, aunque ellos intentaran silenciarme. Decidí actuar en silencio. Esa misma semana pedí a un amigo de confianza que visitara mi casa. Le pedí revisar los muebles más valiosos, aquellos que habían pertenecido a mi esposo, el comedor de caoba, las lámparas de cristal, los sillones tapizados que guardaban la memoria de tantas conversaciones. Le di autorización para venderlos discretamente, no por necesidad inmediata, sino como una forma de recuperar el control que me habían arrebatado. Al caer la noche, escribí una lista con cada objeto que deseaba desprender de la casa. No me tembló la mano, aunque el corazón me latiera fuerte. Cada mueble vendido sería una parte de mí que se transformaba en libertad. Ya no quería quedarme atada a las paredes que otros usaban para presumir. Si Adrián y Paola querían jugar a tenerlo todo, que lo hicieran. Yo, en cambio, iba a empezar a construir un nuevo camino con lo que en verdad me pertenecía. Esa decisión fue como un soplo de aire fresco en medio del encierro. Mientras los demás residentes dormían, yo escribía en mi libreta, planeando lo que vendría. Por primera vez desde que crucé la puerta del asilo, no me sentía derrotada. Al contrario, sentía que estaba tejiendo un plan silencioso que me devolvería la dignidad. Y no había mayor lujo en ese momento que recuperar el control de mis propios pasos. Me acosté tarde esa noche, con una sonrisa pequeña pero firme. No sabía aún cuánto cambiaría mi destino, pero sí estaba segura de algo. El juego de las apariencias tenía un límite, y pronto Adrián y Paola descubrirían que detrás de cada foto, cada viaje y cada restaurante elegante había una verdad que no podían ocultar para siempre. Las noches en el asilo se extendían como si fueran eternas. El silencio de los pasillos era tan denso que casi podía escucharse a sí mismo, interrumpido solo por el tic-tac lento de un reloj que parecía burlarse de nosotros, avanzando a un ritmo insoportable. Me recostaba en una cama estrecha, y cada vez que me movía, el colchón crujía con un sonido áspero, como si también él se quejara de cargar con tanto abandono. La luz amarillenta de un foco viejo iluminaba apenas los rincones de mi habitación, proyectando sombras que se alargaban en las paredes descascaradas. Desde lejos llegaban toses apagadas, murmullos confusos, un suspiro ahogado. Era un ambiente pesado, cargado de historias no contadas, donde la esperanza parecía haberse ido hacía mucho tiempo. Sin embargo, dentro de mí, había algo que seguía resistiendo, una pequeña llama que se negaba a apagarse. Una mañana, mientras desayunaba el mismo pan duro con café aguado, recibí en mi teléfono otra serie de fotos que me enviaron conocidos. Adrián y Paola aparecían radiantes en una suite de hotel con ventanas enormes y cortinas de seda. Ella posaba con un vestido de diseñador y un bolso de cuero finísimo, mientras él sonreía con esa seguridad fingida que yo conocía demasiado bien. En las imágenes había copas de champán sobre una mesa adornada con flores frescas y cubiertos de plata reluciente. Era un mundo paralelo, lejano al mío, donde cada detalle respiraba lujo. Y sin embargo, al mirar esas fotos, lo único que sentí fue una punzada amarga. Esa distancia entre su vida y la mía no estaba marcada solo por kilómetros, sino por decisiones.
Ellos habían elegido la apariencia, yo, la dignidad. Me preguntaba a menudo si Adrián pensaba en mí en medio de esos viajes. Recordaba que su madre dormía en una cama dura, rodeada de desconocidos que se quejaban por todo. ¿O estaba demasiado ocupado manteniendo la ilusión de ser un hombre de poder, creyendo que el dinero lo solucionaba todo? Yo sabía bien la verdad. Gran parte de lo que presumía se sostenía en mi nombre, en mis cuentas, en la herencia que su padre y yo construimos con años de trabajo honesto. Todo aquello era un teatro con luces prestadas, y yo conocía demasiado bien lo que pasa cuando alguien olvida que las luces, tarde o temprano, se apagan si uno no paga la electricidad. Una tarde, mientras almorzábamos arroz insípido con verduras hervidas en el comedor del asilo, un anciano murmuró con fastidio: «Esto no sabe a nada». Lo miré y pensé en la ironía de nuestras vidas. Mientras nosotros tragábamos comida sin sabor, Adrián seguramente estaba sentado en un restaurante elegante de Roma o París, probando mariscos bañados en mantequilla, brindando con vino caro frente a los suegros de Paola. Y lo hacía creyendo que esa era la cima de su existencia, que la elegancia de una mesa lujosa lo definía como hombre. Pero yo veía más allá. Sabía que cada cuenta tiene un límite y que los bancos, tarde o temprano, tocan la puerta con firmeza para cobrar lo que se debe. Empecé a soñar despierta con ese momento. Imaginaba a Adrián recibiendo una llamada inesperada del banco, tal vez mientras caminaba por una avenida europea con sus suegros, o sentado en una cena lujosa. La voz fría de un ejecutivo informándole que la tarjeta de crédito había rebotado, que los cargos se acumulaban, que los fondos no alcanzaban. En mi fantasía, lo veía palidecer, apretar los labios, mirar alrededor avergonzado mientras intentaba mantener la calma. Esa idea me daba fuerza, no como venganza, sino como confirmación de que la vida siempre encuentra su manera de equilibrar las balanzas. Cada foto que me llegaba de sus viajes se convertía en un contraste con mis recuerdos. Cerraba los ojos y volvía a los días sencillos con mi esposo, caminando de la mano por una plaza tranquila, compartiendo pan fresco comprado en una panadería de barrio, riéndonos sin necesidad de demostrar nada a nadie. Ese era nuestro lujo, nuestra verdadera riqueza, momentos reales, no máscaras. Y al recordarlos, sentía un alivio que me recorría el pecho. La diferencia entre ellos y yo era clara. Yo había vivido una vida auténtica, ellos apenas representaban un papel. Una tarde, mientras escribía en mi libreta de tapas gastadas, escuché la radio vieja del asilo que transmitía noticias económicas. Un locutor mencionaba que varios bancos estaban endureciendo los controles de las tarjetas internacionales por excesos de gastos. Me quedé inmóvil, con el bolígrafo suspendido en el aire. Imaginé de inmediato a Adrián recibiendo esa notificación en medio de su viaje, con los suegros de Paola mirándolo fijamente, esperando una explicación. Lo imaginé balbuceando, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba el rostro. Esa imagen, aunque dura, me pareció inevitable. El dinero malgastado siempre se revela, siempre traiciona a quien lo desprecia. Esa noche, al acostarme en mi cama estrecha, una sonrisa leve se dibujó en mis labios. Me sentía dividida entre dos mundos. El mío, de pasillos apagados, camas duras y relojes lentos, y el suyo, de suites brillantes, ropa de diseñador y champán efervescente. Pero dentro de mí había una certeza imposible de quebrar. Yo tenía la fuerza de la verdad y la dignidad de mis decisiones. Él solo tenía un espejismo sostenido por cuentas que no tardarían en quebrarse. Y yo estaba dispuesta a esperar el desenlace con paciencia, como quien sabe que la vida, tarde o temprano, siempre presenta su factura. 3 semanas después, el murmullo en el asilo llegó hasta mí. Adrián y Paola habían vuelto de su viaje. Me imaginé la escena desde mi rincón, el aeropuerto lleno, ellos empujando sus maletas de cuero con logos visibles, caminando erguidos como si hubieran conquistado el mundo. Paola seguramente con gafas oscuras y labios pintados de rojo, mostrando una seguridad que yo sabía era frágil. Yo, en cambio, solo tenía conmigo una bolsa sencilla con mi ropa doblada y un par de fotos antiguas. El día de su regreso, recibí noticias por una vecina. Planeaban una cena en nuestra casa, invitando a los suegros para presumirles lo que consideraban su patrimonio. Escuchar esas palabras fue como recibir otra puñalada. Mi casa, mi jardín, mis muebles, mis recuerdos, convertidos en escenario para un teatro barato. Cerré los ojos y apreté los puños. Era evidente que seguían usando lo que no les pertenecía para alimentar su historia de éxito. Me los imaginé entrando con risas falsas,
Paola bajando del auto con un vestido de seda que seguramente había comprado en Milán. Adrián, abriendo una botella de champán frente a sus suegros, hablando de negocios que no eran suyos, como si la dignidad pudiera comprarse con burbujas en una copa. Pensé en cómo, desde pequeña, le enseñé a valorar el esfuerzo, y me pregunté en qué momento todo se torció. ¿Cuándo cambió la gratitud por la arrogancia? Mientras ellos preparaban la velada, yo me sentaba en el comedor del asilo frente a una sopa tibia. El contraste era tan grande que me dio risa. Mis vecinos de mesa me miraron extrañados, pero no dije nada. En mi interior sabía algo que ellos desconocían. Cada sorbo de champán, cada vestido importado, cada gesto de grandeza estaba siendo sostenido por cuentas que pronto empezarían a mostrar grietas. La vida no perdona los excesos. Un empleado del asilo me entregó un sobre en ese mismo instante. Era otro recibo de pago, y como siempre, estaba cargado a la cuenta de Adrián. Lo sostuve entre mis manos como si fuera una llave secreta. Mientras él brindaba, mientras alzaba copas frente a los suegros, cada peso se escurría sin que lo notara. Me quedé pensando en el momento en que se daría cuenta de que la cuerda no aguanta estirarse para siempre. La vecina volvió a escribirme por la noche. «Están hablando maravillas de la casa», me dijo. «Dicen que es suya, que todo lo que hay ahí lo construyeron juntos». Le agradecí el mensaje, aunque me dolió leerlo. Sin embargo, no sentí rabia. Sentí calma. Porque yo ya había tomado decisiones. Mis muebles más valiosos estaban vendidos y con ese dinero había empezado a preparar un lugar nuevo para mí. Lo que ellos presumían pronto quedaría al descubierto. Me acosté en mi cama dura y cerré los ojos imaginando la escena. Mis suegros políticos entrando a las habitaciones vacías, tocando las paredes de mármol sin cuadros ni muebles, preguntándose por qué todo lucía tan desolado. Imaginé la incomodidad en el rostro de Adrián, la furia contenida de Paola. Esa visión me arrulló más que cualquier arrullo real. Era como un anticipo de justicia, una promesa que se acercaba. Al día siguiente, mientras desayunaba en el comedor, me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la taza de café. Sonreí con un orgullo silencioso. No era venganza lo que me movía, era dignidad. Sabía que pronto la verdad saldría a la luz, y que cuando llegara ese día, no haría falta que yo pronunciara una sola palabra. La vida hablaría por mí. ¿Y tú? ¿Habrías guardado silencio como yo, esperando el momento justo, o les habrías revelado la verdad de inmediato, aunque eso te costara la paz? Cuando supe que Adrián y Paola llevarían a sus suegros a mi casa, no sentí miedo ni ansiedad, sino una calma extraña, casi dulce. Era como si la vida me hubiera dado una butaca en primera fila para observar cómo todo ese teatro de apariencias se derrumbaría frente a los ojos de quienes ellos más querían impresionar. No temblé, no lloré. Solo me quedé en silencio, recordando cada mueble que había vendido, cada cuadro que ya no colgaba de las paredes, cada objeto que una vez simbolizó sacrificio, pero que ahora era la llave de mi libertad. Aún recuerdo el día en que entregué las primeras piezas. Vinieron 2 hombres con guantes blancos y mantas gruesas. Cubrieron las lámparas de cristal que iluminaban mi sala y las bajaron con cuidado. El tintinear del vidrio al moverse fue un sonido que me partió el corazón, pero al mismo tiempo me hizo respirar hondo, como si ese ruido quebrara también la cadena que me ataba a un pasado doloroso. Ver los sofás de terciopelo desaparecer por la puerta fue un duelo silencioso, pero también una liberación. No eran solo objetos, eran la evidencia de una vida entera que ahora yo decidía transformar. Los cuadros fueron lo más difícil. Eran pinturas que mi esposo y yo habíamos comprado poco a poco, ahorrando de nuestra cuenta común, privándonos de lujos para tener un detalle que nos recordara lo lejos que habíamos llegado juntos. Cuando vi cómo los bajaban de las paredes, sentí un vacío. Pero luego me descubrí sonriendo. Esos cuadros podían irse, porque lo que nadie me podría quitar era el recuerdo de cómo los conseguimos, ni el orgullo de haberlos elegido juntos. El amor que compartimos no estaba en los marcos, sino en la memoria. Con lo recaudado, fui a ver a mi abogado. Lo recuerdo perfectamente, su escritorio ordenado, el aroma a café recién hecho y el sonido seco de las carpetas cuando me mostró los documentos. «Está a su nombre, doña Emilia», me dijo con respeto. Eran papeles que confirmaban la compra de un pequeño apartamento. No era grande ni estaba lleno de mármol o ventanales enormes, pero era mío. Por primera vez en semanas, tuve una imagen clara en la mente.
cortinas claras que dejaban entrar la luz, plantas en las ventanas, un sillón cómodo donde podría leer en paz. Ese era mi verdadero lujo, un rincón propio. Mientras tanto, Adrián y Paola seguían actuando como si todo les perteneciera. Una vecina me contó que los escuchó ensayar frases como nuestra casa o nuestras propiedades mientras servían vino barato en copas de cristal, intentando dar una imagen de elegancia. A mí me dio risa. Sonreí sola en mi habitación del asilo, con la taza de té entre las manos, imaginando la escena que pronto presenciarían los suegros. Había aprendido a esperar, a dejar que el tiempo y el silencio hablaran por mí. Ya no necesitaba levantar la voz. La noche de la famosa cena llegó, y la crónica me alcanzó al día siguiente. Los suegros entraron con paso firme, esperando lujo, esperando la misma sala que habían visto en fotos. Sofás de terciopelo, lámparas de cristal, cuadros colgados en las paredes. Pero lo que encontraron fue un cascarón vacío. El eco de sus pasos en el mármol se escuchó más fuerte que cualquier palabra. Paola enrojeció, intentando sonreír sin éxito. Adrián tartamudeó, buscando una explicación que nadie creyó. Los suegros se miraban entre sí, incómodos, descubriendo que habían sido engañados. Me imaginé la escena tantas veces que la sentí real. Los suegros preguntando con extrañeza, ¿y los muebles? ¿Dónde están las decoraciones? Paola improvisando respuestas absurdas, Adrián tragando saliva, mirando al piso, sin atreverse a sostener sus miradas. El aire se volvió tan pesado que el champán que habían puesto sobre la mesa ni siquiera fue tocado. Todo su teatro, ese espectáculo de grandeza que habían ensayado durante años, se derrumbaba en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo, yo no tuve que mover un dedo. La verdad se reveló sola. Después de ese desastre, los suegros no se quedaron mucho tiempo. Recorrieron las habitaciones en silencio, murmuraron algo entre dientes y se marcharon antes de que se sirviera el postre. Paola corrió tras ellos, tratando de dar explicaciones, y Adrián se quedó solo, parado en medio de la sala vacía, mirando las paredes desnudas como si de pronto hubiera despertado de un sueño. Me lo imaginé ahí, con sus manos sudorosas, escuchando el eco de su propia mentira rebotar contra cada muro. Esa noche dormí mejor que nunca en el asilo. No porque ellos hubieran sufrido, sino porque por fin sentí que el equilibrio volvía a mi vida. Yo no necesitaba venganza, necesitaba justicia. Y el destino parecía estar escribiendo, con su propia tinta, las líneas que yo nunca me atreví a pronunciar. La imagen de las habitaciones vacías se quedó conmigo como un bálsamo. Por primera vez entendí que las paredes, aún desnudas, podían hablar más alto que cualquier grito. Al despertar al día siguiente, caminé hacia el ventanal pequeño de mi cuarto en el asilo. Afuera, el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados. Cerré los ojos y respiré con serenidad. Aquel vacío en mi casa no era un final, era un comienzo. Pronto tendría un espacio propio, un lugar donde las cortinas nuevas no ocultarían secretos, donde las paredes no sostendrían mentiras, donde la dignidad tendría espacio para florecer. Y mientras miraba la luz del amanecer, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en las lámparas ni en los cuadros, sino en haber recuperado mi libertad. La noticia de lo que ocurrió en mi casa me llegó al día siguiente, cuando todavía desayunaba en el comedor del asilo. Una vecina, que parecía disfrutar cada palabra, me llamó por teléfono para contarme cómo los suegros de Paola recorrieron mi sala con pasos lentos y desconfiados. Me describió el eco de sus zapatos resonando sobre el piso de mármol, un eco frío, incómodo, que se mezclaba con la tensión del ambiente. Cada habitación vacía era como un espejo roto que reflejaba la mentira. Yo cerré los ojos mientras escuchaba y casi pude sentir el silencio que los envolvía, un silencio tan denso que ni siquiera el tintinear de las copas con champán preparado sobre la mesa pudo disimular. Me dijo que Paola enrojecía, tratando de sostener una sonrisa falsa mientras buscaba respuestas imposibles. Los suegros preguntaban dónde estaban los muebles de caoba que habían visto en las fotografías, qué había pasado con las lámparas de cristal, con los cuadros de la sala, con los sofás de terciopelo. Adrián, atrapado entre sus propias palabras, balbuceaba excusas cada vez más torpes. Nadie creyó en su versión. La mentira se desplomaba frente a todos, desnuda, sin maquillaje, como un cuerpo expuesto al que no se le puede tapar la vergüenza. Imaginé a los suegros levantando la vista hacia los techos altos, observando las paredes desnudas que alguna vez estuvieron adornadas con tapices y retratos familiares.
Sentí el calor de su incomodidad como si yo misma hubiera estado ahí. Ellos esperaban una cena elegante, una velada de lujo, y en cambio se encontraron con la prueba irrefutable de que todo había sido apariencia. La cena, según me contaron, apenas duró unos minutos. Nadie tuvo hambre. El aire era tan pesado que cualquier bocado habría sabido a ceniza. Los suegros, con dignidad contenida, se levantaron antes de que se sirviera el postre. Paola salió detrás de ellos, con el rostro encendido, murmurando frases entre dientes que nadie entendió. Adrián se quedó de pie en medio de la sala vacía, mirando alrededor como si recién entonces descubriera que nada le pertenecía. Yo lo imaginaba en esos momentos en los que se sentaba en restaurantes elegantes, hablando con orgullo de propiedades y cuentas conjuntas que no eran suyas. ¡Qué ironía! Toda la farsa se le desplomaba justo en el escenario que eligió para presumir. No pasó mucho tiempo antes de que sonara su teléfono una y otra vez. Primero tímidamente, luego sin descanso. Eran los bancos, reclamando lo que él había disfrutado sin medir las consecuencias. Cada llamada era una grieta más en el castillo de cristal que había construido. Una vecina me aseguró que lo escuchó gritar desde el jardín, reclamando por cargos que él decía no reconocer. Yo podía imaginar su rostro desencajado, sudoroso, repitiendo excusas inútiles mientras el peso de la deuda se le caía encima como una avalancha. Me sorprendí recordando las veces que yo misma corría a esos mismos bancos, desesperada por cubrir sus deudas, firmando cheques, transfiriendo dinero para que su mundo no se viniera abajo. Lo hice tantas veces, pero esta vez no. Ahora me mantenía al margen, firme, sabiendo que la cuerda se había tensado demasiado y que no era mi lugar evitar que se rompiera. Era su turno de enfrentarse a la factura real, no de dinero, sino de dignidad. En el comedor del asilo, tomé mi taza de té caliente y la sostuve entre las manos como si fuera un tesoro. No porque celebrara su desgracia, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida equilibraba lo que yo nunca me atrevía a exigir. El silencio de aquel lugar, con su olor a desinfectante y su mobiliario sencillo, se convirtió en refugio. Cada sorbo era un recordatorio de que no todo se compra ni se vende. Hay lecciones que llegan tarde, sí, pero cuando llegan, golpean con la fuerza de una verdad innegociable. Mientras la tarde avanzaba, me quedé pensando en él. ¿Cómo se sentiría Adrián al ver el rostro decepcionado de sus suegros? ¿Qué habría sentido cuando Paola lo acusó con la furia de quien ve el suelo desaparecer bajo sus pies? ¿Qué pasaba por su mente al recibir esas llamadas implacables de los bancos? Me lo imaginé dando vueltas en la sala vacía, con las manos en el cabello, buscando respuestas donde ya no había. Y por un instante, sentí lástima. Pero esa lástima no era debilidad, era claridad. Porque entendí que toda madre quiere salvar, aunque duela, pero llega un día en que salvar también significa soltar. Yo ya no podía pagar más facturas, no con mi dinero ni con mi vida. Era hora de que él conociera las consecuencias de su propio juego. No podía seguir protegiendo a alguien que me había dejado en el abandono, mientras presumía con mi esfuerzo frente a extraños. Esa noche, acostada en la cama estrecha del asilo, miré el techo manchado y suspiré. Me descubrí ligera, como si una carga invisible hubiera desaparecido de mis hombros. No sentía rencor, sentía paz. Por primera vez en semanas, pude cerrar los ojos sin el nudo en el pecho. Comprendí que el silencio de mi casa vacía, ese eco que tanto los incomodó, se había convertido en mi voz. Una voz poderosa, imposible de ignorar. Y entonces lo vi claro, no hacía falta que yo dijera una sola palabra. La vida misma estaba hablando por mí. Cada mueble ausente, cada llamada del banco, cada mentira expuesta era un grito que resonaba más fuerte que cualquier reproche de madre. Ese era mi triunfo silencioso, demostrar que la verdad siempre encuentra la forma de abrirse paso, aun cuando uno se quede callado. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese pensamiento. El eco de las paredes vacías en mi casa seguía resonando, no para atormentarme, sino para recordarme que finalmente había recuperado mi lugar. Adrián tendría que escuchar ese eco todos los días, aunque yo no estuviera allí. Y esa certeza me arrulló mejor que cualquier canción de cuna. Me contaron que, después de la humillación en la cena, Paola perdió el control frente a todos. Ya no eran sonrisas ni poses de revista. Gritaba en medio de la sala vacía, acusando a Adrián de arruinarlo todo. Le reprochó con rabia que ni siquiera pudiera sostener las apariencias ante sus padres,
que la habían visto como la mujer que se casó con un hombre de éxito. Las palabras cayeron como cuchillos, sin importar quién escuchara. Paola lo culpaba de no saber manejar el dinero, de gastar más de lo que tenían, de no prever que las cuentas del banco empezarían a rebotar. Le dijo que ella había sacrificado amistades, que había soportado humillaciones de su propia familia para aparentar que vivían en abundancia. Y ahora todo se derrumbaba en cuestión de días. En su voz había una mezcla de enojo y desesperación que lo dejaba sin aire para responder. Lo más cruel fue cuando le recordó frente a todos que ni siquiera podía invitarla a un hotel de 5 estrellas sin endeudarse. «¿De qué me sirve la ropa de diseñador o las joyas si no tienes cómo pagarlas?», le gritó. Esa frase resonó más que todas, porque desnudaba la verdad que siempre habían querido ocultar. Todo lo que presumían estaba sostenido por humo. Yo, desde mi rincón en el asilo, imaginaba su rostro hundido en vergüenza. Los suegros, indignados, se levantaron de la mesa. No quisieron probar bocado ni brindar con el champán que habían traído. Se despidieron fríos, con la decepción marcada en los ojos, y dejaron la casa sin mirar atrás. Paola lo siguió a la puerta, suplicando con torpeza, pero fue inútil. El daño estaba hecho. Esa noche, la imagen de pareja perfecta quedó destruida ante quienes más querían impresionar. Adrián, en medio del caos, solo atinó a bajar la mirada. Había pasado de presumir cuentas llenas y viajes lujosos a enfrentar la realidad. Estaba quebrado, y lo peor, humillado frente a todos. Pensé en las veces que lo protegí de sus propios errores, cubriendo deudas en silencio. Pero esta vez no había nada que yo pudiera hacer, ni nada que quisiera hacer. Era su momento de enfrentar la consecuencia de sus decisiones. Paola no se detuvo ahí. Con rabia contenida, le advirtió que lo dejaría si no recuperaba la fortuna. Lo dijo así, como si se tratara de un tesoro perdido, sin comprender que lo que habían tenido nunca fue suyo. La amenaza pesó más que cualquier grito, porque Adrián entendió que su propio matrimonio pendía de un hilo. Y todo por haber construido una vida sobre apariencias en lugar de cimientos reales. Esa escena me llegó como un eco tardío, pero la sentí como si hubiera estado allí. No era venganza lo que me daba paz, sino la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se acomoda en su lugar. Pensé en mi esposo, en cómo habría sufrido al ver lo que nuestro hijo se convirtió, y me prometí que, al menos yo, honraría la memoria de nuestra vida construida con dignidad. Aquella noche, al cerrar mis ojos en la cama del asilo, sentí un suspiro profundo escaparse de mi pecho. Era el alivio de saber que la máscara había caído, que la farsa había terminado. Paola podía gritar lo que quisiera, pero el vacío en esa casa hablaba más fuerte que sus reproches. Y yo sabía que apenas estaba comenzando a recuperar lo que era mío. Unos días después, Adrián apareció en el asilo. Entró con el rostro cansado, los hombros caídos y la voz quebrada. Ya no era el hombre arrogante que me había dejado allí con maletas de viaje. Parecía más bien un niño perdido que había perdido el rumbo. Me pidió hablar en privado y lo conduje a un pasillo vacío. El eco de sus pasos sobre el piso frío me recordó que ahí, en ese lugar, yo había aprendido a resistir. Se quedó parado frente a mí con las manos temblorosas. «Mamá, necesito saber la verdad. Todo lo que dicen es cierto», murmuró, evitando mi mirada. Yo respiré hondo y le pedí que se sentara. Abrí mi bolso y saqué una carpeta que guardaba desde hacía meses. Eran los documentos de las propiedades, las escrituras de la casa, las cuentas del banco que aún estaban a mi nombre. Todo, absolutamente todo, seguía bajo mi control. Le mostré cada hoja con calma, dejando que el silencio llenara los huecos que él no podía. Vi cómo su rostro palidecía cuando comprendió que nunca había tenido lo que presumía. «Siempre lo supe, Adrián», le dije con serenidad. «Mientras tú viajabas y gastabas, yo mantenía las llaves. La herencia de tu padre, la cuenta conjunta, la dignidad de nuestra historia, nada de eso pasó a tus manos». Él intentó responder, pero solo balbuceó excusas. Habló de su matrimonio, de Paola, de la presión por aparentar. Yo lo escuché en silencio, recordando todas las veces que corrí al banco para cubrir sus deudas, todas las veces que me quedé sin dinero para que él no pasara vergüenzas. Esta vez no dije nada. Solo lo miré fijamente, dejando que entendiera por sí mismo el tamaño de su error. Finalmente, con lágrimas contenidas, me preguntó: «¿Por qué sonreías cuando todos te veían aquí tan sola?».
Le respondí con la misma frase que había compartido con una enfermera semanas atrás, porque la vida sabe devolver. Lo vi bajar la cabeza. En su silencio entendí que esas palabras habían entrado más hondo de lo que yo pensaba. No sentí placer en verlo derrotado, sentí tristeza. Tristeza por el hombre en que se había convertido, por la familia que había dejado de lado, por la dignidad que había olvidado. Pero también sentí alivio, porque al fin la verdad estaba sobre la mesa. Yo ya no tenía que justificarme ni esconderme. Era él quien debía enfrentarse al reflejo de su propio vacío. Le puse la mano sobre el hombro. «Fuiste tú quien pagó cada centavo de mi estadía aquí», le dije en voz baja. «No porque yo lo necesitara, sino porque la vida quiso enseñarte lo que nunca quisiste aprender». Lo vi temblar, como si esas palabras hubieran roto la última defensa que tenía. Y en ese momento supe que, aunque no lo dijera, algo en él había cambiado para siempre. Cuando se levantó para irse, supe que la batalla más grande ya no estaba en mis manos. Era suya. Me quedé de pie, viendo cómo se alejaba por el pasillo, y pensé que tal vez la justicia no siempre llega con ruido ni castigos, sino con silencios que pesan más que cualquier grito. Y yo, desde ese silencio, había recuperado mi lugar. ¿Y tú? Si hubieras estado en mis zapatos, ¿te atreverías a perdonar a un hijo que te abandonó, o dejarías que aprendiera por sí mismo, aunque eso te partiera el corazón? Los rumores llegaron a mí como ecos inevitables. Adrián ya no podía sostener la vida que había construido a base de apariencias. Una vecina me dijo que lo había visto empeñando relojes y joyas en una casa de empeño del centro. Imaginé sus manos temblando mientras entregaba aquellas piezas que alguna vez presumió frente a todos. No me alegraba su desgracia, pero dentro de mí entendía que era la consecuencia natural de todo lo que había elegido. La vida nunca deja cuentas abiertas. Paola ya no publicaba fotos sonrientes en restaurantes elegantes ni mostraba bolsas de diseñador en sus redes. El silencio de su vida virtual era más revelador que cualquier confesión. La gente que antes los envidiaba empezó a preguntar qué había pasado, porque ya no viajaban, porque no mostraban cenas lujosas. Yo lo supe antes que nadie, la caída no siempre es un grito, a veces es un silencio que pesa más que cualquier palabra. Me contaron también que Adrián visitó varios bancos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Buscando extender plazos o conseguir préstamos. Pero las puertas se le cerraban una tras otra. Ya no había cuentas conjuntas a las que recurrir, ya no tenía mi respaldo ni mi firma. Lo vi desde lejos una vez, sentado en la sala de espera de una sucursal, con el rostro apagado y los hombros encorvados. Parecía un hombre mucho mayor de lo que era. La arrogancia se le había desmoronado junto con el dinero. En las calles cercanas a mi apartamento, alguien me comentó que lo habían visto discutiendo con Paola. Ella le reclamaba a gritos que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, que había soportado demasiado y que no se casó para terminar en la ruina. Cada palabra de ella era un recordatorio cruel de que su amor estaba basado en lo que él podía ofrecer, no en quién era realmente. Y ese vacío, más que la falta de dinero, era lo que lo estaba destruyendo. En mis noches de soledad, pensaba en él. No con rencor, sino con la tristeza de una madre que recuerda al niño que alguna vez fue. Lo imaginaba sentado en la mesa de caoba cuando era pequeño, jugando con sus carritos, soñando con un futuro brillante. Nunca imaginé que esos sueños se torcerían hacia la arrogancia, hacia la obsesión por aparentar. Me preguntaba en qué momento perdió el rumbo, en qué instante olvidó el valor de la dignidad. Una amiga me dijo que lo había visto vendiendo hasta su reloj de boda. Esa noticia me atravesó como un rayo. No porque me importara el objeto, sino porque era la prueba de que su vida se había reducido a sobrevivir al día siguiente. Lo que antes eran viajes en cruceros y cenas con champán, ahora eran filas en casas de empeño y discusiones con acreedores. Era doloroso, pero era real. El teatro había cerrado sus cortinas para siempre. Yo, mientras tanto, encontraba paz en lo sencillo. En mi apartamento, con mis cortinas claras y mi planta creciendo junto a la ventana, preparaba un café y lo bebía despacio.
Cada sorbo era un recordatorio de que no necesitaba dinero excesivo para sentirme plena. Lo que me sostenía era la serenidad de haber recuperado mi voz. Adrián tenía que descubrirlo solo. La dignidad no se compra ni se vende, se construye en silencio y se defiende con firmeza. Paola, por su parte, empezó a distanciarse. Los rumores decían que se quedaba más tiempo en casa de sus padres, que buscaba excusas para no dormir bajo el mismo techo que Adrián. Yo lo imaginaba esperándola en la sala, con las luces apagadas, contando las horas. Esa soledad era nueva para él, porque siempre había vivido rodeado de gente que lo aplaudía. Ahora tenía que escuchar su propio silencio, y ese silencio era su juez más severo. Recibí un mensaje suyo una noche. Decía: «Mamá, necesito verte, estoy perdido». Lo leí varias veces, con el corazón encogido. No era un reproche ni un mandato, era un ruego. Supe que el hombre altivo había desaparecido y que en su lugar quedaba un hijo herido, buscando un refugio. Guardé el teléfono en mi mesa de noche, respiré hondo y me pregunté si estaba lista para mirarlo de frente. No contesté de inmediato. Pasé horas pensando en qué decir. Recordaba el dolor de su traición, pero también el amor que nunca pude arrancar de mi pecho. Una madre puede resistir el desprecio, pero nunca deja de amar. Y ese dilema me desveló más que cualquier pesadilla. ¿Era justo abrirle la puerta después de tanto dolor? ¿O debía dejar que enfrentara su caída solo, como consecuencia de sus decisiones? A la mañana siguiente, me levanté temprano y caminé por mi apartamento. Las cortinas dejaban entrar una luz suave que iluminaba cada rincón. Pensé en la fuerza que me había dado llegar hasta ahí, en todo lo que había reconstruido desde cero. Comprendí que ya no era la misma mujer que él había dejado en un asilo. Ahora era alguien capaz de decidir con calma y con firmeza, alguien que podía mirarlo de frente sin miedo. Decidí responderle con un mensaje breve: «Nos vemos mañana. Ven solo». Al escribirlo, sentí que mis manos dejaban caer un peso enorme. No sabía qué conversación nos esperaba, pero sí sabía que debía tenerla. No por él, sino por mí, para cerrar el ciclo y escuchar lo que nunca se atrevió a decir. El encuentro estaba marcado y mi corazón latía con fuerza. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, me quedé mirando el cielo desde mi cama. Sabía que el día siguiente traería lágrimas, verdades y quizás algo de alivio. Cerré los ojos y me repetí que, pase lo que pase, yo ya había recuperado mi lugar en el mundo. Lo que quedaba ahora era ver si mi hijo era capaz de recuperar el suyo. El día que dejé el asilo para mudarme a mi nuevo apartamento, sentí que respiraba de nuevo. No era un lugar grande ni ostentoso, pero cada rincón me hablaba de libertad. Al abrir la puerta por primera vez, me encontré con un espacio vacío, esperando ser llenado con mi historia. Coloqué unas cortinas claras en las ventanas y el sol entró de golpe, iluminando las paredes como si me diera la bienvenida. Me senté en el suelo, sin muebles todavía, y cerré los ojos. Recordé los años en la casa familiar, los muebles pesados, la caoba brillante, las lámparas de cristal. Todo eso había quedado atrás, pero no me dolía. Lo que ahora tenía era mucho más valioso, un lugar solo mío, donde nadie decidiría por mí. Ese pedazo de dignidad era la base sobre la cual quería reconstruir mi vida. Los primeros días fueron sencillos, pero llenos de ilusión. Compré una mesa pequeña de madera y un sillón modesto, suficiente para sentir que el apartamento ya tenía alma. Una vecina me regaló una planta que puse junto a la ventana, y verla crecer se volvió mi rutina favorita. No necesitaba lujo, necesitaba paz. Y en cada detalle, por pequeño que fuera, encontraba justo eso. Mis amigas jubiladas vinieron a visitarme con botellas de vino barato y risas sinceras. Nos sentamos en el suelo, improvisando una cena con pan y queso, y en medio de ese encuentro entendí que la verdadera riqueza estaba en la compañía. Ellas me recordaban que la vida seguía teniendo momentos dulces, incluso después de las tormentas. Ese día, al levantar mi copa de vidrio sencillo, sentí que brindaba por mí misma. En las noches, me recostaba en mi nueva cama y pensaba en todo lo que había vivido. El abandono, la soledad del asilo, la humillación de ver mi casa presumida como trofeo. Todo parecía tan lejano. Ahora, en cambio, podía dormir tranquila, sin el peso de la tristeza. El silencio del apartamento era distinto,
No era un vacío doloroso, era un descanso merecido. Me sorprendí a mí misma sonriendo al despertar, preparando café en una cocina pequeña pero mía. Miraba las cortinas moverse con el viento y agradecía cada segundo de esa nueva etapa. Descubrí que no se necesita dinero en exceso para sentir felicidad, solo la certeza de que cada decisión la tomas tú. Esa sensación me hacía más fuerte que cualquier joya o vestido de diseñador. Con el tiempo, empecé a soñar otra vez. Hacía mucho que no me permitía pensar en el futuro. Una amiga me habló de un crucero por el Mediterráneo, y por primera vez en años, la idea de un viaje me emocionó. No como una huida, sino como un regalo. Guardé el folleto en mi mesa de noche y lo miraba cada noche antes de dormir. Era como una promesa escrita en papel brillante. Esa noche, al apagar la luz, me quedé mirando la silueta de mi planta contra la ventana. Sentí que estaba creciendo conmigo. Y en ese instante supe que lo peor había quedado atrás. Tal vez la vida me había arrancado mucho, pero ahora me estaba devolviendo lo más importante, la libertad de empezar de nuevo, con dignidad y sin cadenas. Cuando lo vi entrar al café, mi corazón dio un salto inesperado. Adrián ya no era el hombre que había salido de mi casa con maletas de lujo y soberbia en la mirada. Llevaba la camisa arrugada, el rostro pálido y unas ojeras que lo hacían ver derrotado. El perfume caro que antes dejaba estelas había desaparecido, y en su lugar llegaba el olor fuerte del cansancio, ese que no se disfraza con nada. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo sin máscara. Se sentó frente a mí con torpeza, evitando mis ojos. Ordenó un café, pero apenas lo tocó. Yo observaba cada gesto, los dedos inquietos golpeando la mesa, el temblor de su voz al saludarme. En ese instante recordé cuando de niño me pedía ayuda con sus tareas, con la misma fragilidad. Me sorprendió darme cuenta de que, a pesar de todo lo que me había hecho, mi instinto de madre seguía intacto. El dolor no había borrado el amor. Pasaron minutos de silencio. El murmullo del lugar se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. Yo esperé con calma, dándole espacio para hablar. Finalmente levantó la vista y las palabras salieron atropelladas. «Mamá, perdí todo. No tengo dinero, no tengo respeto, Paola me culpa de todo, los bancos me llaman día y noche. No sé qué hacer». Cada confesión caía como piedra sobre la mesa, pero yo lo escuchaba con serenidad. Me habló de cuentas congeladas, de préstamos rechazados, de amigos que se alejaban. Dijo que los suegros ya no querían verlo, que Paola se quedaba con ellos la mayor parte del tiempo. Yo lo miraba, y en su rostro veía el reflejo de la vida misma. Un hombre que había puesto su fe en el dinero, en las apariencias, en los restaurantes elegantes, y ahora enfrentaba la factura más alta, el vacío. Esa verdad no necesitaba adornos, estaba desnuda frente a mí. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Le hablé despacio, con la voz firme pero sin rencor. Una madre no siempre busca venganza, hijo, pero la vida enseña lecciones que nadie puede evitar. Me arrojaste al asilo creyendo que era lo mejor para todos, y fuiste tú quien terminó cargando con la cuenta. Eso no lo decidí yo, lo decidió el tiempo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no quería dejar salir. Por un momento, supe que esperaba que yo le ofreciera un rescate, como tantas veces antes. Tal vez pensaba que iba a correr al banco, que iba a cubrir sus deudas, que una vez más lo salvaría de sí mismo. Pero yo ya no era esa mujer dispuesta a cargar con todo. Le expliqué con calma que mi dignidad estaba por encima de cualquier transferencia, que mi vida ahora tenía un rumbo propio y que no pensaba entregarlo a cambio de nada. Adrián bajó la cabeza. Entre susurros me dijo que Paola lo había amenazado con dejarlo si no recuperaba la fortuna. Esas palabras me dolieron porque me confirmaron lo que siempre supe, que su matrimonio estaba sostenido en apariencias y no en amor. Yo no respondí de inmediato, solo lo miré fijamente. Quería que entendiera que había construido un castillo de arena y que ahora debía aprender a sobrevivir sin muros que lo protegieran. El café se enfrió entre nosotros. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a nuestra conversación. En mi mente se cruzaban recuerdos. El niño que abrazaba mis piernas, el joven que celebró su graduación, el hombre que me abandonó frente a un asilo. Todo estaba ahí, en el mismo rostro que ahora lloraba en silencio frente a mí. Y entendí que ese momento era más grande que el rencor.
Era la vida entera enfrentándonos cara a cara. Me animé a poner mi mano sobre la suya. No fue un gesto de rendición, fue un gesto de cierre. No sé qué camino vas a tomar ahora, Adrián. Pero lo que sí sé es que tienes que aprender a caminar sin máscaras. El dinero se va, las cuentas se vacían, las joyas se empeñan, pero la dignidad, esa se construye todos los días. Si no la tienes, nada de lo demás importa. Sus dedos se crisparon, como si intentaran agarrarse a mis palabras. Se quedó callado mucho tiempo, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el cielo. Yo lo dejé en su silencio. Aprendí que no todo tiene que resolverse con palabras. A veces lo más poderoso es dejar que el otro se escuche a sí mismo. Y en ese momento entendí que lo más valioso que podía darle no era dinero, era esa verdad dura y desnuda que nadie más se atrevía a decirle. Cuando me levanté para irme, me pidió que me quedara un poco más. Pero yo ya había dicho lo que tenía que decir. Le sonreí con ternura, no con compasión, sino con la calma de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Caminé hacia la puerta del café, y al salir, sentí que el aire fresco me acariciaba como una caricia de libertad. Había cerrado un ciclo en silencio. En la calle, la gente pasaba con prisa, ajena a lo que acababa de ocurrir. Yo caminé despacio, con pasos firmes, sabiendo que acababa de dar el último que necesitaba en esa historia. No sabía si Adrián lograría levantarse, si Paola lo abandonaría, si el banco seguiría persiguiéndolo. Pero lo que sí sabía era que ya no dependía de mí. La vida lo había puesto frente a su espejo, y yo no podía sostenerlo más. Esa noche, al llegar a mi apartamento, me senté frente a la ventana abierta. El aire traía un olor a lluvia que me hizo sonreír. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Lo había enfrentado, lo había mirado a los ojos, y no me derrumbé. Esa fue mi victoria más grande. Tal vez todavía quedaba dolor en mí, pero también quedaba la certeza de que nunca más volvería a entregarme al olvido. Mi historia, por fin, me pertenecía de nuevo. El día que subí al crucero sentí que la vida me estaba devolviendo todo lo que alguna vez me quitó. Caminé por la rampa con la frente en alto, dejando atrás no solo el puerto, sino también las heridas que me habían acompañado durante meses. El aire marino golpeaba mi rostro y me llenaba de una energía nueva, como si cada ola me susurrara que aún quedaban capítulos por escribir. Era el viaje que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a regalarme. Cuando entré a la suite que había reservado, me sorprendió a mí misma suspirando de emoción. No era un lujo para presumir, era un regalo íntimo, merecido después de tantas lágrimas. Abrí las cortinas y el mar infinito se extendió frente a mí, brillante como un espejo de cristal. Me acerqué a la ventana y sentí que el horizonte me abrazaba. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no me dolía, me daba paz. En el restaurante del barco, las mesas estaban vestidas con manteles blancos y copas de cristal. Pedí una copa de champán y al probarla, sentí que cada burbuja era un recordatorio de resistencia. Recordé las veces que Adrián brindó en mi nombre mientras me dejaba en el olvido, y sonreí. Esta vez era diferente. Yo brindaba por mí, por mi dignidad recuperada, por la certeza de que la vida, aunque tarde, también ofrece regalos. Durante el primer recorrido por cubierta, el viento jugaba con mi cabello y el sol me acariciaba la piel. Vi familias, parejas y viajeros solitarios. Nadie sabía mi historia, y eso me hacía sentir ligera. Ya no era la madre abandonada, era Emilia Robles de la Vega, una mujer que había atravesado el fuego y que ahora caminaba segura en medio del océano. Mi identidad volvía a ser mía. En las noches, me recostaba en la cama amplia de la suite y escuchaba el sonido del mar golpeando suavemente el casco del barco. Ese ritmo constante me arrullaba más que cualquier canción. Cerraba los ojos y me decía a mí misma que, aunque la vida me había empujado a un asilo, yo había elegido salir de ahí con dignidad. Era mi victoria secreta, la que nadie me podía arrebatar. Conocí a otras mujeres jubiladas que también viajaban solas. Compartimos cenas, risas y confesiones bajo las estrellas. Una de ellas me dijo, viajar sola es el mayor acto de libertad. Sus palabras me tocaron profundamente porque comprendí que eso era lo que estaba viviendo, libertad. No un escape, no un capricho, sino el derecho a disfrutar después de una vida entregada a los demás. Cada parada del crucero fue una sorpresa. Caminé por calles empedradas en Grecia,
Probé pan fresco en una pequeña panadería en Italia y me senté frente al mar en Marsella a contemplar el atardecer. No necesitaba joyas ni ropa de diseñador. Mis tesoros eran esos momentos simples, llenos de autenticidad. Guardé cada instante en mi memoria como un regalo sagrado. En una tarde tranquila, mientras el barco navegaba hacia otra ciudad, abrí mi libreta y escribí unas líneas. No eran cuentas ni planes financieros, eran palabras de agradecimiento. Agradecí al tiempo por haberme puesto pruebas duras, porque sin ellas no habría descubierto la fuerza que ahora sentía en el pecho. Cada letra era un abrazo a la mujer que fui y un aplauso a la que estaba siendo. A veces, cuando levantaba la copa de champán encubierta, pensaba en Adrián. No con rencor, sino con una mezcla de nostalgia y compasión. Me preguntaba si estaría buscando todavía cómo levantarse de su caída, si habría comprendido la lección. Pero no dejaba que esos pensamientos me robaran el presente. Lo que pasara con él ya no era mi carga. Yo había soltado esas cadenas. El crucero avanzaba, y con cada puerto sentía que dejaba atrás un pedazo de dolor. El mar, con su inmensidad, parecía borrar las sombras de mi pasado. Descubrí que viajar no era escapar, sino regresar a mí misma. Era como mirarme al espejo y reconocerme otra vez, sin máscaras, sin silencios impuestos, con la frente erguida. Una noche, la tripulación organizó una cena especial bajo las estrellas. Me vestí con un vestido sencillo que había comprado días antes, y cuando me miré al espejo, me vi hermosa. No por la ropa, sino por la luz en mis ojos. Esa luz que se había apagado en el asilo y que ahora brillaba con fuerza. Sentí que mi esposo, desde algún lugar, me miraba con orgullo. Brindamos todas juntas en aquella cena y, al alzar mi copa, pronuncié en silencio un agradecimiento. No a la riqueza ni al dinero, sino a la vida misma. A esa capacidad de resistir, de no dejarse vencer, de transformar la humillación en fuerza. Cada burbuja de champán que tocaba mis labios era un recordatorio de que no me habían vencido. Al regresar a mi suite, abrí la ventana y dejé que la brisa nocturna entrara. El mar brillaba con la luna, y en ese reflejo entendí algo. El verdadero lujo no estaba en las joyas ni en los hoteles de 5 estrellas. Estaba en la libertad de elegir mi camino, en la dignidad recuperada, en la paz que ahora me pertenecía. Y me prometí que ese sería el rumbo de mis próximos años. El último día del crucero amaneció con un cielo limpio, azul profundo, como si el universo mismo hubiera decidido regalarme un adiós perfecto. Salí a cubierta temprano, cuando todavía había silencio y solo se escuchaba el golpe constante del mar contra el barco. Respiré hondo y sentí que cada bocanada de aire era un nuevo comienzo. Después de tanto dolor, me encontraba allí, de pie, mirando el horizonte como una mujer libre. El mar me recordó lo que había atravesado. Sus olas fuertes eran como las pruebas que casi me hundieron, y su calma profunda era como la serenidad que ahora abrazaba. No necesitaba joyas brillantes para sentirme valiosa, no necesitaba dinero en exceso para comprobar mi fuerza. El simple hecho de estar en ese lugar, de haber llegado hasta allí después de tantas humillaciones, era el mayor lujo que podía imaginar. Tomé una copa de champán y la levanté frente al amanecer. Las burbujas ascendiendo en el cristal me parecieron símbolos de todo lo que había dejado ir, la tristeza del asilo, el abandono de Adrián, las máscaras que intentaron imponerme. Brindé en silencio, no por lo perdido, sino por lo recuperado, mi dignidad, mi voz, mi capacidad de decidir. Ese brindis no era hacia afuera, era hacia adentro. Me apoyé en la barandilla y dejé que el viento jugara con mi cabello. Cerré los ojos y recordé cada paso de este viaje, la soledad en una cama dura, las fotos de lujo que me llegaban mientras yo comía sopa insípida, la venta de mis muebles para comprar un pedazo de libertad, el momento en que Adrián descubrió que nunca tuvo nada realmente suyo. Todo pasó frente a mí como una película, y por primera vez no me dolió. Me descubrí sonriendo, no con rencor, sino con compasión. Pensé en mi hijo, en sus errores, en su caída. Tal vez algún día entendería la lección que la vida le dio de la forma más dura. Yo, en cambio, entendí que el dolor también puede ser maestro, que la traición puede transformarse en fuerza si uno decide no quedarse en el suelo. Esa fue la enseñanza más valiosa de mi viaje. El crucero avanzaba, y cada kilómetro me alejaba del pasado. Sentí que el mar estaba lavando las heridas, borrando las huellas de las lágrimas que un día me parecieron eternas. La soledad,
que antes era castigo, ahora era compañía. Ya no temía los silencios, porque aprendí a habitarlos con calma. Esa paz interior era la joya más preciosa que la vida me había entregado. Vi a un grupo de mujeres reír juntas en otra mesa, y me uní a su alegría. Comprendí que la vida siempre abre nuevas puertas, aunque a veces lo haga empujándote con brusquedad fuera de las viejas. Yo había sido arrojada a un asilo, pero esa caída fue el inicio de mi vuelo. El barco que ahora me llevaba era la metáfora perfecta: seguir adelante, aunque las olas intenten detenerte. Esa noche, en la cena de despedida, todos levantaron sus copas de champán bajo las luces cálidas del salón. Yo lo hice también, pero mi brindis no era por viajes ni por lujos. Era por la dignidad que había aprendido a cuidar. Por cada mujer que alguna vez fue olvidada y que todavía guarda fuerza en su pecho. Por cada madre que dio más de lo que tenía y que merece ser mirada con gratitud, no con desprecio. Me prometí que nunca más permitiría que alguien me definiera como un peso. Yo era raíz, era memoria, era historia viva. No estaba en venta, no era descartable. Y esa convicción me dio más poder que cualquier cuenta bancaria. El verdadero lujo estaba en ese instante, en saber que mi vida me pertenecía otra vez, sin cadenas ni voces que me callaran. Al volver a mi suite, abrí la ventana y dejé que entrara el aire salado de la noche. El mar brillaba bajo la luna, inmenso y libre, y entendí que así quería vivir el resto de mis días. Abierta, luminosa, indomable. Me recosté con una paz que nunca había sentido antes, como si el barco no solo navegara sobre el agua, sino también dentro de mí. Escribí unas últimas líneas en mi libreta. La vida no me quitó, me enseñó. La traición no me destruyó, me reconstruyó. El abandono no me mató, me despertó. Cerré el cuaderno y lo puse sobre la mesa, sabiendo que esas palabras eran mi despedida de un ciclo y el inicio de otro. Al amanecer, el barco atracó en un nuevo puerto. Todos se preparaban para bajar, pero yo me quedé un momento más en la cubierta. Levanté mi copa hacia el cielo, con lágrimas en los ojos, y brindé por las mujeres como yo, las que aún esperan un giro de la vida. Ese brindis era mi manera de decirles: nunca es tarde, nunca estás perdida, siempre hay un mar esperándote para volver a empezar. Y así, mientras el sol iluminaba el horizonte, comprendí que mi historia no terminaba allí. Apenas estaba floreciendo en una etapa nueva, llena de libertad. El barco se detuvo, pero yo seguía avanzando. Y con cada paso que daba en tierra firme, mi dignidad caminaba conmigo, como la joya más brillante que jamás nadie podrá arrebatarme. ¿Alguna vez te has sentido desplazada, como si tu presencia fuera una carga, incluso para la familia que más amaste? Si hoy tu corazón se reconoce en el mío, quiero decirte algo desde lo más profundo: no eres un estorbo. A veces, quienes más deberían cuidarnos son quienes más nos hieren. Pero escucha bien, tu valor no se mide por la gratitud que otros te den, tu valor está en todo lo que ya entregaste. En cada comida servida, en cada lágrima callada, en cada nieto que abrazaste con ternura. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos te hayan empujado hacia un rincón frío como a mí me empujaron al asilo, la vida siempre abre ventanas nuevas. Yo lo descubrí tarde, pero lo descubrí. Todavía queda belleza, todavía quedan viajes, todavía queda libertad por vivir. No olvides nunca, tu dignidad es más brillante que el mármol, más fuerte que cualquier joya y más eterna que los lujos pasajeros. El día que decides sentarte en tu propia mesa, con la cabeza erguida, el mundo aprende a verte como siempre mereciste. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para que caminemos juntos y nunca olvides: la vida aún guarda sorpresas hermosas para ti. ¿Crees que lo que acabas de ver fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando mi propia hija, cegada por su esposo, me gritó: mi marido decide aquí, tú te vas. Yo no discutí, no lloré, pero esa misma noche le quité la casa frente a todos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hija gritó: mi marido decide aquí, tú te vas. Me reí. Y le quité la casa esa misma noche, porque el desenlace es algo que jamás olvidarás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.